Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse y acompañarnos en este episodio, un nuevo episodio más de Diálogo de Fe y Salvación. Gracias al Señor por todos los medios que Él provee para poder tener este tiempo. Y hoy en nuestro episodio número 228 en nuestra serie Escolarizar no es educar. Continuamos hablando hoy acerca de cómo desde una perspectiva de la educación, el poder de la palabra es fundamental. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Todo bien, hermano Carlitos. Contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos los que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros una vez más, un miércoles más. Aquí siempre a las 6 de la tarde dándose cita en Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos y esperamos de que esta hora sea una hora de edificación y de disfrutar la plática, ¿verdad? Así que bienvenidos y súmense a la conversación. Hoy no tenemos preguntas, pero yo creo que sí salen, o sea, pero va a estar bueno. Exacto, miren, es importante y recuerde que el programa anterior, pastor, estábamos hablando un poquito acerca de la semántica como acto de resistencia y era la lucha por los significados. Correcto. Usted puso un ejemplo muy, muy interesante con relación a los significados de los diccionarios, por ejemplo, que usted mencionaba allá por 1800. 1800, sí. Y pues los significados de ahora, ¿verdad? Usted, entonces, cómo eso, desde la perspectiva de la educación, también ha venido influenciando. Ahora, la perspectiva del estudio, pastor, hemos venido analizando de cómo la doctora Elizabeth Jones, en el libro Escolarizar no es educar de Darrell Miller, ella pone en la mesa, ¿verdad usted? Qué importante es recuperar el sentido del significado desde la perspectiva creacional. Exacto. O sea, no como un nuevo paradigma, sino como un paradigma, pastor, natural del ser humano. Exacto. O sea, el ser humano tiene su naturaleza, el ser humano tiene su origen, y pues a partir del origen nosotros tenemos que observar también algunas cosas que son netamente, ahí sí como decimos, ¿verdad? O sea, netamente como son, porque es naturaleza. Así es. La ontología del ser humano está ahí, pastor, y no la podemos obviar. Sí. Por lo tanto, creo que a partir de esa visión es importante, ¿no?, verlo, y pues creo que estamos en un tiempo en donde los resultados pues hablan por sí solos, pastor. Y podemos decir, pastor, que en los tiempos donde estas posturas que estamos planteando aquí se desarrollaron en las sociedades, pues fueron sociedades que crecieron y se desarrollaron en todos los ámbitos. Sí. Científico, económico y desarrollo social. Sí, definitivamente. Bueno, hemos estado aquí analizando la perspectiva, ¿no? La perspectiva esta de Darrell Miller, la cual pues en la mayoría de aspectos compartimos, y la verdad creo que es una perspectiva revolucionaria, ¿verdad? Para poner sobre la mesa y para conversar, y es lo que estamos intentando hacer acá. Estuvimos hablando sobre eso que usted decía, sobre la guerra de los significados, ¿no? Y ver cómo y yo estaba pensando cuando usted hablaba precisamente en este concepto que en algún momento hemos abordado aquí en Diálogo de Fe y Salvación, ¿verdad? Posmodernismo, relativismo, la época de la posverdad. La época de la posverdad, la caída de los absolutos morales y de la verdad absoluta, en donde ya cada quien puede tener su propia verdad. Se ha perdido la objetividad, ¿verdad? Hoy es normal en círculos sociales o en algunos, tal vez no en todos, pero escuchar hablar de temas como la deconstrucción del ser humano, todo ese tipo de cosas que muchas veces, más allá de una investigación seria, lo que proponen es una desviación
de los significados, ¿verdad usted? Y de las palabras sobre la cual pues han sido fundamentadas incluso ciencias completas como la biología, la filosofía también, la verdad, ya, entonces la visión de la vida y todo eso, ¿verdad? Entonces, y pues esperamos de que la continuidad de esta conversación hoy sea de edificación para todos y de seguir conversando sobre este tema. En ese contexto, pastor, el planteamiento de, por ejemplo, John Milton, siempre dentro del libro, hace un planteamiento maravilloso que hablamos ya para terminar la semana anterior, que tiene que ver con que la educación se debería de ver como un proceso redentor. Sí. Un proceso redentor. El fin del aprendizaje, escucha, es reparar las ruinas de nuestros primeros padres, recuperando el conocimiento de Dios de manera correcta. O sea, ¿cómo una visión bíblica de la vida, pastor, redime? O sea, usted podrá decir, bueno, hermano Carlitos, pero estamos en una sociedad, por ejemplo, que usted la caracterizó ahorita. Simon Bauman le llama también una modernidad líquida, así en donde no hay verdades absolutas, ¿verdad usted? Entonces, ¿cómo redimimos eso? ¿Se puede redimir eso? Claro que se puede redimir. Y es necesario regresar a los paradigmas básicos, pastor, de la educación, de lo que en realidad la educación es. Así es. Y el planteamiento de ellos, por ejemplo, tiene que ver a Cristo como al redentor de la mente. Educar, mire, es un acto de discipulado cognitivo. Así es. Qué lindo. Si Cristo nos redime también nuestra capacidad de pensar. Enseñar a un niño a leer correctamente es ayudarlo, por ejemplo, a ver la gloria de Dios en la creación. O sea, que podamos tener la capacidad, pastor, de conectar con la creación, conectar con lo que Él es, el propósito redentor, el propósito del Creador, pastor, del inmenso Dios, a relacionarse con nosotros y que nosotros nos desarrollemos de la forma correcta aquí en la tierra. Sí. De la manera que Él pues nos invita a hacerlo, a regresar al origen de la relación con Él. Sí, no olvidemos que, y es algo muy curioso, a mí me gustó ese planteamiento de la forma, las tres áreas, ¿no? Las tres grandes áreas que analiza Miller para llegar al conocimiento de Dios, ¿verdad? Él habla de la creación, la razón y la Biblia, ¿verdad? La teología, pues, como tal, ¿verdad? Entonces, y eso es, en todo proceso de educación, lo que ellos plantean es el involucramiento de estas tres cosas, ¿no? Aprender, pero también usar la razón, no anularla, ¿verdad? Ya, pero también observar la creación, ¿verdad? Ya que es algo que también en la Biblia habla, ¿verdad? En estos días estudiamos con algunos hermanos el Salmo 19, por ejemplo, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero luego más adelante termina por decir, o sea, y ahí es interesante la verdad de ese Salmo, un paréntesis breve aquí para eso, ¿verdad? Pero es interesante cómo en la primera parte del Salmo, creo que son los primeros 5 versículos, habla de la revelación natural. Claro. Y luego en el versículo 6, si no estoy mal, dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Ya? No dice la creación de Jehová es la que convierte el alma. No, porque la creación no tiene esa función. La ley sí, la ley de Dios, la Biblia, ¿verdad? Entonces, qué interesante es como amarrar esos tres conceptos, ¿no usted? A mí me encanta el concepto del profesor Paul David Tripp, pastor, cuando plantea el concepto aquel de gloria apuntadora. O sea, la naturaleza y la creación nos apunta al Creador. Esta semana dialogamos un poco con los hermanos en la célula, pastor. Estamos estudiando los atributos de Dios y hablamos un poco de la omnipresencia. Y me llama la atención cómo el pastor John MacArthur lo plantea de un concepto de la omnipresencia, pues no solamente como tal, omnipresencia que se entienda como que Dios está en todos lados, que es un peligro agarrar ese concepto de una forma tan simple porque podemos caer en panteísmo, ¿verdad? O sea, también, que es lo que el panteísmo plantea, que Dios es todo. Es todo. Pero él plantea el concepto de la inmensidad. O sea, Dios está en todo, pero independiente de ello. Sí, es análogo a la creación, dice. Hay un teólogo que dice eso. Exactamente. Entonces, Dios es análogo a su creación. Todas las cosas apuntan a Él. Entonces, ¿qué está planteando esta gente? Por ejemplo, al niño hay que enseñarle a que mire la vida, a que entienda la vida, a que comprenda la naturaleza, a que comprenda la ciencia. ¿Pero que apunta a quién? A Dios. A Dios, que fue lo que, por ejemplo, grandes científicos teístas, pastor, han llegado. A mí me encanta observar el testimonio de Francis Collins, por ejemplo, director de Genoma Humano.
O sea, siempre lo cito y me encanta siempre. ¿Por qué? Porque es un tipo que viene del ateísmo, pastor. Sí. Es un tipo que viene del ateísmo y el tipo cuando llega y analiza la genética humana, pastor, o sea, él plantea así una sinfonía que está comunicando cosas. Sí. O sea, hay un código genético que está comunicándole cosas a usted, de lo que usted es, de lo que yo soy, de lo que somos cada uno, pastor, en el mundo. Más de 8,000 millones de personas en el mundo tienen su gen propio. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Y él llega a la conclusión y dice, ¿cómo? Detrás del ser humano hay un ser maravilloso. Sí. O sea, y ayer yo le platicaba con los hermanos, fíjese, y ponía el ejemplo. No sé si usted últimamente ha visto estos videitos que están saliendo en las redes sociales, pastor, de órganos del cuerpo que están... Que hablan. Que están explicando cosas. Bueno. El peor de todos es de los hermanos riñones, ¿no? Bueno, y el de los hermanos, el del hermano hígado. Lo que le quiero decir yo, que pensando en eso, luego me crucé hasta otro caso que tenemos también con un niño y comencé a pensar, pastor, por ejemplo, en el sistema endocrino, lo que implica los riñones en el cuerpo. Sí. Bueno, y cuando comencé a ver, pastor, la función de los riñones, es espantoso, Eddie. Sí. O sea, espantoso la magnitud de lo que eso implica, la purificación, la limpieza del cuerpo, para que el cuerpo siga funcionando igual. El drenaje. O sea, y yo digo, es que tiene que haber cómo vamos a pensar. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso, Eddie? Que hay un Dios grande. ¿Cuál es el planteamiento de esta gente? Eduquemos a los niños para que ellos miren la grandeza de Dios. Para que entiendan la grandeza de Dios. Exacto. Hay un diseño inteligente detrás de todo, ¿no? Exacto. Y es lo que Miller propone, también John Milton en su momento, y también Elizabeth Jumans, que es quien escribe este capítulo 3 del libro de Darrow Miller. Ahora hay un concepto interesante que es esta parte, hermano Carlitos, que es de la que vamos a empezar a hablar hoy, que es donde nos quedamos la vez pasada. Buenísimo. La alfabetización, el sacerdocio de todos los creyentes, ¿ya? Y aquí hay algunas ideas interesantes relacionadas también con la reforma. ¿Por qué? Porque lo que plantea Miller es que el motor de la alfabetización no fue solo el mercado laboral, sino además la reforma protestante. Regresemos a ese punto. Ese punto está de meter un poquito la uña ahí. El contexto de la reforma importa. Época medieval. Ajá. Gente altamente, un 85-90% de la población mundial de aquel tiempo era en extrema pobreza. En extrema pobreza, pastor, y analfabeto. Y el objetivo y el éxito, mire qué interesante, de la reforma protestante no fue capacitemos gente para que tengamos mejor mano de obra calificada. Mire qué interesante. Alfabeticemos a la gente, enseñemos a la gente para que tenga un correcto entendimiento de su función en el reino. Correcto. Sacerdocio universal. Para que puedan entender su Biblia. Para que puedan entender su Biblia. Eso, mire qué interesante, eso llevó al desarrollo de otras cosas. Exacto. Pero lo primero fue su interioridad. Ahí sí, como planteaba Jumans en el capítulo anterior, el principio de holístico, ¿verdad usted? El ser de la persona. O sea, la interioridad, la persona como tal. Entonces muchas veces nos enfocamos mucho en las ciencias duras, pero perdemos de vista el punto esencial que tiene que ver con la transformación del ser humano, pastor. Los fundamentos, ¿verdad? Usted, Miller, explica, mire, que la educación era necesaria para que el individuo no dependiera de un clérigo, para leer su Biblia y así conocer la voluntad de Dios. Entonces, lo que Miller está planteando es que en la época de la Reforma Protestante, uno de los motivos por los cuales se luchó y se batalló y se impulsó la reforma es para que la educación o la formación dejara de ser esta semana precisamente leí un escritor que dice eso, que la educación dejara de ser un privilegio clerical, ¿ya? O sea, que era un privilegio al que solo muy pocos tenían acceso. ¿Ya? O sea, no toda la gente podía tener acceso al libro, ¿verdad usted? Al texto, ¿ya? Entonces la reforma impulsó el cambio de educación, de la forma de ver la educación, ¿verdad? Es importante que todos tengan acceso al libro, que todos puedan ir al libro, ellos personalmente, sin la intervención de un clérigo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces hay mucho que conversar ahí, pero me gusta también el planteamiento del sociólogo Max Weber, que Max Weber es uno quizás de los más conocidos, ¿no? En su exposición del libro
el cristianismo, creo que se llama, ¿verdad? Y el espíritu del capitalismo, algo así. Pero el sociólogo Max Weber, mire, y el historiador Rodney Stark confirman que la alfabetización masiva en Occidente es un subproducto directo de la necesidad luterana y calvinista de que cada hombre lea el texto sagrado. Buenísimo. ¿Ya? Buen punto. Y ahí es donde viene, pastor, algo que podríamos hacer una pregunta y podríamos lanzarla también a nuestra gente que nos está escuchando, nos está viendo. Pastor, ¿por qué o cuál es nuestro principal objetivo o nuestra principal motivación cuando ponemos a estudiar a nuestros hijos? Ajá. ¿Qué buscamos con que nuestros hijos entren a la escuela? Pregunta al público. ¿Cuál es su motivación de colocar a su hijo a estudiar? ¿Por qué? Que aprenda a leer. Por ejemplo. Pero ¿cuál es el motivo de fondo? Mucha gente, no, pues que sea alguien en la vida. ¿Qué? ¿O le estamos planteando una herramienta para que sepa discernir y leer la vida? Eso sería lo ideal. Y a veces, pastor, es lo que está lejos la educación. Pero eso es lo que es cierto. Hoy usted y yo comentábamos un artículo escrito por el profesor Gonzalo Chamorro, publicado en el periódico República, que tiene que ver con la educación, ¿verdad? Usted, de cómo la educación superior necesita regresar a lo que la educación es, a lo que implica la belleza y el arte del educar al ser humano para que el ser humano tenga las ideas para el desarrollo de. Pero él hacía una alusión, ¿verdad usted?, a cómo la educación hoy ha sido politizada y dentro del mismo sistema de educación está politizado a tal grado que ese sistema político está influyendo para que salgan profesionales afines a ese sistema político. Y ahí el detalle. Pero no estamos creando profesionales para que vayan y sean inquisitivos y rompan ese sistema político. La universidad y las escuelas deberían de existir para que seamos potros indomables también como Cristo Jesús, en un sentido, no sé si ideológico o político, si queremos verlo desde ese punto de vista, ¿verdad, pastor? O sea, que no estemos, la educación superior en el país no debería estar sometida a nada, sino que es la encargada de brindar la luz del desarrollo, por ejemplo, pastor, a los jóvenes. Sí, lo que, apoyándonos en el artículo de que escribió Gonzalo, yo pienso que es clave esa parte de que una buena pregunta pienso que debería ser esa. ¿A qué bando ideológico responde la educación del país, por ejemplo? Es que está el punto. ¿Ya? ¿A qué bando ideológico responde la educación del país? Y la respuesta a eso, según mi criterio, ¿verdad? Soy un patojo de 30 y tantos años, así que... Pero al menos lo que yo pienso es que la educación no debería responder al gobernante de turno. No importa si este es de derecha, izquierda, ¿no? La educación debería de perseguir objetividad. Exacto. Objetividad científica, por ejemplo. Exacto. Ya la ciencia, ya, o sea, la formación, el desarrollo, profesionales con ética, con una moral intachable. Ya, o sea, enseñarles saben, estos días estuve leyendo algo también porque ahora en ámbitos de educación ya está saliendo esta parte de que el pensamiento crítico, ¿no? El análisis crítico es ahora, con todo esto de la IA, de la inteligencia artificial, el pensamiento crítico es el gran ausente en las aulas. Dice. Es que ya, entonces digo yo, muchas veces las instituciones educativas van también por ese mismo camino. No sé hace cuánto se perdió la capacidad de sentido crítico. Ya, entonces los alumnos salen, muchas veces se gradúan, obtienen un cartón, pero no tienen un análisis crítico de la realidad, un análisis objetivo de lo que está frente a sus ojos. Simplemente ellos responden a un bando ideológico, ya, bajo el cual fueron educados y formados. Ya, entonces esto puede ser izquierdas o derechas, de cualquier bando, centro izquierda, centro derecha, como usted quiera, ya, pero la educación no debería responder ni al gobernante de turno ni a ningún bando ideológico. Debería ser objetiva. Y tenemos que entender, pastor, que las ideas ideológicas están ahí.
Sí. Esos van a estar ahí siempre. Siempre. Ahora, hay que entender también que de uno y otro bando, ya cuando tiene el ejercicio de la gobernabilidad, porque es otro tema también, porque usted sabe que cuando sucede ya el ejercicio de la gobernabilidad, pastor, bueno, a veces se pierden ahí los principios y los valores. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Que la educación debe de formar, y eso lo estamos, usted escuchó que mencionamos tal vez la educación superior, pero estamos planteando la de los niños. O sea, los niños tienen que ser inquisitivos para buscar el bien, pastor. Sí. O sea, que nuestros hijos... Tener análisis crítico. Exacto, que puedan... O sea, no es simplemente me gusta más este bando. Exacto. No, el análisis crítico va por ver la realidad y analizarla objetivamente. Exacto. Pero con las herramientas que previamente él adquirió en el aula de clases, ¿verdad? Ahora, si esas herramientas que adquirió en el aula están sesgadas ideológicamente, obviamente no va a haber un análisis objetivo de la realidad. Se va a cerrar. Y en algún momento uno le ha pasado. Hoy, por ejemplo, con los grandes debates en redes sociales, ¿verdad? Usted en América Latina está el bombazo de entre izquierda y derechas que está más vivo que nunca. Y uno a veces escucha a un profesional defendiendo unas ridiculeces y uno dice, pero es que ¿cómo defendes eso? Es el punto. O sea, ¿en qué momento estás defendiendo eso? O sea, ¿por qué lo estás defendiendo? Ah, porque es de mi bando. Pero es que, ¿qué? Es que más allá, o sea, y ese es el punto. ¿Ah? Yo no digo que uno en sus ideas no tenga un bando. Yo creo que todos lo tenemos en algún momento, ¿va? Ya, un día le va a tocar ir a votar a usted y obviamente va a tener que ir a votar por alguno. Por alguien. De los que esté ahí. Claro. Pero más allá de eso, nosotros debemos desarrollar la capacidad de cuestionar incluso al bando sobre el cual usted es afín. Es afín más. O tiene un alto porcentaje de que comparte sus ideas. Ajá. Entonces, pero esa es la objetividad que se ha perdido. Entonces, por ejemplo, esta semana veía yo, por ejemplo, al presidente de España o sea, promover un tema de censura en redes sociales, de odio, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a medir el odio en redes. ¿Pero qué es odio? Discurso de odio, según las palabras que yo he escuchado de esta gente, discurso de odio es todo aquello que no está de acuerdo conmigo. Con la narrativa de él. Exacto, ¿no? Y déjeme decirle que otra persona puede estar en desacuerdo con usted y no por eso es discurso de odio. Ese es el punto. Ya otra persona puede tener una opinión distinta a la suya y quizás en el otro lado, diametralmente opuesto, me refiero, ¿verdad? Pero no por eso es discurso de odio. Exacto. Pero el punto es que se ha perdido la objetividad. ¿Por qué? Porque nuestros análisis ya están condicionados por las ideologías. Por ejemplo, uno de los ejemplos claros que tenemos ahorita, pastor, los profesionales del derecho. Por ejemplo, ahorita es un debate muy grande en el mundo, que es el derecho internacional. ¿Qué lugar ocupa el derecho internacional? Y ahorita todos los bandos afines, por ejemplo, a los dictadores, afines a los pensamientos de izquierdas, están criticando mucho que dónde está el derecho internacional con Estados Unidos e Israel, por ejemplo. Pero esta misma gente, lo que voy yo, y no digo que esté yo de acuerdo con la guerra, ¿verdad, pastor? Pero ¿dónde estaba esta gente, por ejemplo, cuando hace estos meses, a principios de enero, el régimen de los ayatolas en Irán, ¿a cuánta gente mató? Sí. Por exigir libertad. O sea, ¿cuánta gente? Casi 35,000 personas, pastor. ¿Dónde estaba el derecho internacional ahí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero viene del otro bando un profesional que viene y defiende esto. No, es que el profesional, el educado o la educación, pastor, debe llevarnos, pastor, a que esos extremos precisamente no estén. Yo voy a hablar, por ejemplo, de la resistencia. Hoy de un concepto que me encantó. Muchos hablan de orden mundial, nuevo orden mundial. No, el desorden mundial. Exacto. La educación debería servir, pastor, para ordenar el caos del hombre, el caos del ser humano, sentados con educación. La educación a la que debería. Y saben, en su momento fue, fíjese, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, no sé si usted ha escuchado, pastor, los conceptos que la gente de antes, hablemos allá por los 50, 60, tenía de los profesores. Uh-huh. ¿Quién era un profesor en una comunidad? Sí. ¿Ah? Era alguien respetable. Alguien respetado. ¿Por qué? ¿Por qué respetado el profe en aquel tiempo? Yo recuerdo muy bien, todavía en mi niñez me acuerdo haber visto 15 de septiembre. Ajá. Allá en el sillón abajo, el morral. En donde, o sea, ¿qué le digo yo? Los profesores tenían su lugar de respeto.
O sea, era una persona muy valiosa. Honorable. Llegaba y había una gallinita que era para el profe. O sea, no sé si me explico. O sea, había un cariño entrañable hacia el profesor. Bueno, pero la pregunta es ¿por qué? Es que la gente se inclinaba a ello. No. Había un alto porcentaje de analfabetismo. Y esos profesores llegaban con el pan del saber. Exacto. Mira qué noble labor. Sí. Ese pan del saber, pastor. La verdad. El cual brindaba nuevas oportunidades para ver la vida a los niños, a los jóvenes, a la gente. Yo no puedo leer, pero mis hijos ahora pueden leer. Sí. Tengo un valor especial por el profe. O sea, esa labor noble, si quiere, hagamos el paréntesis y reduzcámoslo porque podríamos hablar de muchas cosas de fondo, ¿va? Que estaba enseñando, eso dejémoslo aparte. Lo que quiero llegar yo de cómo la educación... La revolución que podía cambiar en una comunidad. Exactamente. Que alguien supiera leer. Sí, yo la vez... ahorita justo me recordé de un testimonio de un señor que caminaba alrededor de 1.5 horas, donde lo dejaba el vehículo, 1.5 horas por una montaña para arriba, y daba clases en el alero de una casa. Ustedes saben, no sé si todos saben qué es el alero de una casa, pero es como la esquina donde llega la lámina o la palma en su caso, ¿verdad? Y él viajó durante muchos años, educó a la gente de la comunidad, las alfabetizó, ¿verdad? Les enseñó a leer, promovió la construcción de una escuela. Entonces, una persona, como usted dice, muy valiosa en la comunidad, claro, ya muy honorable, muy respetable. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una revolución, ¿verdad? Y mire, y hoy en día, pastor, con 164,000 millones de presupuesto. Escuche, hoy, 2026, casi 164,000 millones de quetzales, pastor. Yo tengo un compañero en la universidad, pastor, que es un compañero que es todólogo, es director y profesor de 1º, 5º a 6º primario. Él le da los 6 grados, solo. Así 2026. Hay muchos casos. ¡Qué triste! Así hay muchos casos. ¿Pero por qué? Pero los diputados hoy en día están adjudicándose estos dinerales, por ejemplo, y con un sueldo que el 100% que se subieron. Sí. O sea, ¿a qué quiero llegar? La educación. Hoy en día el sistema educativo está preparando gente para eso. La gente anhela eso. Para insertarlos en un bando ideológico. Pero no debería ser así, es lo que estamos hablando. Y es lo que estamos planteando. Ahora, regresando, cuando decimos que la reforma impactó la educación, miren, no hablamos primero de fábricas o de mercado laboral, hablamos de una convicción. Si Dios habló en un texto, este texto no puede quedar encerrado en una élite, en el clérigo, en el asunto del clérigo, del clero, ¿verdad usted? No, la gente tiene que empezar a leer. Por eso en las reformas insisten que la gente común puede leer y que puede entender la escritura. Pero ojo, mire, y aquí quiero que, bueno, ya vamos a ir a la resistencia, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar ahí de una vez en la premisa para que luego discutamos. Una convicción por sí sola no alfabetiza a nadie. Interesante. Lo que la vuelve histórica es la combinación de 3 cosas. Número 1, el énfasis religioso en la lectura personal. Número 2, la imprenta que hace posible producir y distribuir texto a gran escala. Número 3, la creación de hábitos e instituciones, escuelas, catequesis, materiales que conviertan la lectura en una práctica regular. Estas fueron las 3 cosas que promovieron la alfabetización en ese tiempo, ¿verdad usted? Y me llama la atención porque la iglesia está incluida en 2 de los grandes motores de promover la educación, ¿verdad usted? Que es en la creación de hábitos, instituciones, escuelas. Incluso se habla de que históricamente el inicio de la escuela dominical fue algo así, ¿ya? La promoción y el inicio de las escuelas dominicales al principio, ¿verdad? No era tanto como es ahora, sino que en realidad sí era una escuela dominical, era para aprender a leer, ¿ya? Era para aprender, y no aprender a leer con libros de texto X, sino con el libro sagrado, que era la escritura, ¿verdad usted? De hecho, mire, investigaciones históricas y comparativas señalan que movimientos protestantes misioneros y conversionistas promovieron educación y cultura impresa justamente para que la gente leyera la Biblia. Precisamente. De hecho, se sabe, ¿verdad?, que en la imprenta de Gutenberg, el primer libro impreso fue la Biblia. Fue la Biblia. ¿Usted? Ya, entonces, y eso tuvo efectos, mire, de largo plazo en alfabetización, organizaciones sociales y esfera pública. Así que si lo resumimos, la reforma no fue la única causa de la alfabetización moderna, pero sí ayudó y fue uno de los pilares para cambiar el motivo central para aprender a leer.
¿ya? Porque había que leer la Biblia. Leer se volvió para millones un deber espiritual, mire, y una herramienta de libertad de conciencia. Y ahí fue la explosión. ¿Ya? Y ahí fue la explosión. El desarrollo de los Pero pueblos. lo interesante de todo esto es que detrás de la promoción de aprender a leer, por supuesto, está la imprenta, y eso me llamó la atención de cómo la iglesia aprovechó el momento. Porque digamos que la imprenta era una tecnología para ese tiempo, ¿verdad? Entonces, cómo el principio teológico llevó a potenciar una herramienta tecnológica como la imprenta para que leer estuviera al acceso de todos, fuera accesible para todos, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay mucho, de hecho hay un escritor que propone los 5 eslabones de la reforma hacia la alfabetización, y es algo que vamos a estar conversando después de regresar de la resistencia. Así que queremos recordarles a ustedes que están con nosotros hoy que estamos hablando en el episodio 228 de Diálogo de Fe y Salvación. Estamos en la serie Escolarizar. Educar no es escolarizar, ¿sí? El libro que estamos usando como guía es el libro del mismo nombre del escritor Darrell Miller, ¿sí? Y hoy estamos hablando sobre, pues empezamos hablando un poco de todo, ¿verdad? Un poco ahí revuelto de contexto que estamos viviendo y de cosas históricas que nos llevan a... La influencia de la educación en el ser humano. Exacto, de cómo incluso movimientos como la Reforma han influenciado en la alfabetización de la humanidad. Quédese con nosotros porque vamos a estar hablando de algunas ideas interesantes para cerrar este tema. Por lo pronto queremos dejarlos con la resistencia, con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, espacio en donde, con la ayuda del Señor y desde una perspectiva bíblica, abordamos temas los cuales son desafíos para la iglesia contemporánea. Y hoy quiero hablar acerca de un concepto el cual está muy sonado en redes sociales, en noticias, en pensadores, en gente que opina y dice. Y el concepto que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Bueno, es un concepto que a veces desde una perspectiva hasta profética, ¿verdad? Ustedes, hay gente que expone el tema. Pero en realidad, desde una perspectiva cristiana, creo que es importante entender que el mundo no avanza a un nuevo orden mundial, sino es importante entender que vivimos en el desorden mundial. Así como usted lo escucha. Vivimos en un mundo desordenado. Vivimos en un mundo el cual a la verdad le llama mentira y a lo bueno le llama malo. Y el punto principal es cómo vive un cristiano en un desorden mundial, en donde ideas, por muy populares que sean, terminan siendo celebradas, en donde ideas que a veces no son ni siquiera tan cerca de estar apegadas al reino de los cielos, pero por el aplauso de muchos terminan siendo avaladas y afirmadas por el reino, entre comillas. Pero que no es así. Y el cristiano hoy en día es más que llamarse cristiano. Es más que un título. Y ser cristiano es vivir de tal manera que el bien, escuche, el bien, aunque hacer el mal sea popular, no. Ser cristiano es vivir de tal manera que el bien, la verdad y la compasión tengan la última palabra. El bien, la verdad y la compasión. Digo esto porque vivimos en un mundo el cual nos vende una y otra cosa, y cada día la humanidad, mire, parece sumida en un caos. Injusticias, guerras, desigualdad, dolor. Y eso nos recuerda la fragilidad y la necesidad profunda de sentido y guía. Y es ahí donde entra la palabra esperanzadora del cristianismo en un desorden mundial. Que hay alguien que sí nos ofrece esperanza, que hay alguien que sí nos ofrece guía, que hay alguien que sí nos ofrece orden verdadero.
en un desorden y caos. Y ese alguien es Cristo Jesús, Dios. Él ofreciéndonos por las mañanas, por ejemplo, cuando nos levantamos, ya lo hacemos con el temor de descubrir cuál será la última barbaridad que alguien ha decidido poner en marcha. El desconcierto ya no es una excepción, se ha convertido en el clima permanente. Cada día nos encontramos con noticias tristes, cada día nos encontramos con noticias fatales. Pero desde la resistencia, queridos hermanos, les queremos llamar a una acción profética. ¿Cómo así, hermano? Una acción profética. Sí, a una acción profética. ¿Y sabe cuál acción profética? Vivir de acuerdo al reino. Vivir de acuerdo a aquel que está, él sí, ordenando todas las cosas para un día venir y poner fin a esta era de caos y entrar a una era eterna de gran bendición. Pero mientras tanto, el ser humano está llamado a acudir al llamado de Él y poder vivir en el bien, en la verdad y en la compasión. Por lo tanto, familia, Cristo Jesús te ofrece esa esperanza y te ofrece esa salvación. Por lo tanto, familia, en un mundo que está en desorden, Dios nos hace un llamado a poder redimir las cosas y vivir en orden. Por muy oscura que la noche esté, siempre amanece. Por lo tanto, familia, no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos y amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogo de Fe y Salvación. En el episodio 228 estamos abordando la serie Educar, Escolarizar. Perdón, siempre cambio el orden de las palabras, ¿verdad? Y aquí el orden de las palabras se altera el producto. Escolarizar no es educar. Y ahorita estamos regresando a La Resistencia. Interesante idea, ¿verdad? Sí, mundo desordenado. Así es. No estamos en un nuevo orden. Así es. Estamos en un desorden. Lo importante es que Cristo es el que sí puede traer orden a nuestra vida, ¿verdad? El desafío es vivir en ese orden. Exacto, en medio de todo el caos. La vez pasada hablábamos de una idea así, de que cuando adentro hay orden en nuestro corazón, ¿verdad? No importa si afuera hay desorden, uno puede vivir centrado en Cristo, ¿verdad? Pero si no, el desorden de afuera termina por afectarnos demasiado y no vivimos una vida centrada en Él. Y en el sentido viéndolo hacia nosotros mismos, pero también ese desorden mundial puede influenciarnos. Sí. Y nosotros perder de vista muchas cosas que son en el orden, traerlas al desorden. Exacto. O sea, pensar que el desorden es parte del orden, pensar que el desorden es parte del reino, y no. Correcto. Hay que tener mire, ¿y cómo se conecta con lo que estamos hablando? Hay que tener mucha sabiduría para discernir. Exacto. Análisis objetivo de la realidad. Yo creo, fíjese, pastor, a veces me pongo a pensar, fíjese, que en los tiempos de viéndolo desde la perspectiva dispensacional, cuando el mentiroso, el anticristo aparezca, va a ser algo así. No va a ser algo malo del todo. Va a ser un tipo, pastor, que es un gris. No va a ser un negro. Algo mezclado. Exacto. Algo que más o menos, casi, pero no. Sí. Y mire qué interesante tener ese discernimiento. Y aún los escogidos, dice la Biblia, serán engañados. Se pueden ser engañados, sí. Hay que tener discernimiento. Discernimiento y análisis de la realidad. Ahí entran, que esté frente a nuestros ojos. Ahí entra muy en evidencia lo que usted plantea. Cuidado con los bandos y yo de aquí no me muevo. Exacto. Podemos estar de acuerdo con ideas y ideas políticas que se transmiten. Hay gente que no le gusta que hablemos de política, por cierto, pero es que la realidad, sí. La realidad es esa. Sí.
Usted, como usted bien lo dijo, ¿el otro año ya? No, sí, el otro año. Es el 2028. No, votar. ¿No es el otro año votar ya? No me recuerdo. Bueno, bien, el otro año. ¿Qué? ¿Usted quiere votar? Sí. ¿Usted está sumergido en un contexto municipal aquí, pastor, sí, o no? Como alguien dijo por ahí, todos somos animales políticos, así que en algún momento nos va a tocar, pero bueno. Sigamos. Pero qué importante es educarnos. Exacto. Fíjese que hay un escritor, Alistair McGrath, y algunos otros que bajo un análisis, ¿verdad? Ustedes proponen 5 eslabones de la reforma hacia la alfabetización. Y me gustaría que lo comentáramos, mire, porque cuando hablamos, y me gusta esta idea para empezar a hablar de esto, yo creo que esto nos va a dar para terminar el programa. Cuando hablamos del origen de la alfabetización en Occidente, solemos pensar en fábricas, en el mercado laboral o en la necesidad económica de, por ejemplo, leer contratos. Pero históricamente ese no fue el primer motor, que era lo que ya decimos hace un momento, ¿no? O sea, la gente no aprendió a leer para leer el contrato que tenía con la fábrica, ¿ya? Sino que aprendió a leer por un principio teológico, no industrial. Ya, ese es el primer eslabón que debemos entender. Mire, eslabón 1, la convicción espiritual. Dios habla en un texto que debe ser leído. La Reforma Protestante introdujo una idea profundamente disruptiva, mire, para su tiempo. Si Dios se ha revelado en un texto, que el texto es la Biblia, ¿verdad? Entonces cada creyente tiene la responsabilidad de confrontarse personalmente en ese texto. ¿Ya? La fe deja de apoyarse exclusivamente en la mediación clerical y se ancla en la palabra escrita, ya no en el cura, ¿verdad? Exacto. Ya no en el pastor de turno, ¿verdad? Exacto. Sino en la palabra escrita. Mira qué interesante, pastor. ¿Ya? ¿Sabe? A veces hay un pensamiento que gira entre el liderazgo, y a nosotros nos gusta mucho hacer énfasis en ello. A los pastores que nos ven y nos escuchan, estamos criando gente, pastor, para que esté sumisa en nosotros o para que sea inquisitiva con nosotros. Bíblicamente analfabetas, hay gente así también. Bíblicamente analfabeta. Usted, por ejemplo, el grupo de jóvenes que usted discipula, ¿usted los está criando para que estén sumisos a usted o para que sean inquisitivos a usted? Ahí el detalle. Que sean inquisitivos. Claro. Que sean inquisitivos, señores. Que pregunten. No importa, en ningún momento. Es que ese es el punto. Sí. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted está llamado a ser discípulos de Jesús. No para míos. que vayan a donde, al mundo en que vivimos y choquen con las ideas del mundo. Exacto. Y no que estén sumisos a un sistema religioso. Así es. Es peligroso esa parte. Claro, entonces, miren, esto no significa que todos fueran teólogos, sino que nadie debe permanecer analfabeto por razones espirituales. Claro. Leer ya no era un lujo intelectual ni una habilidad reservada a monjes o burócratas, sino que se convertía en una obligación moral, porque Dios habló en un texto que se puede leer. Y si no podés leer, entonces no tenés acceso al texto. Ese es el principio. ¿Ya? Entonces, aquí ocurre el primer desplazamiento crucial. Miren, la lectura deja de ser opcional y pasa a ser algo necesario. Pero esta convicción por sí sola no alfabetiza a nadie. Y ahí enfrentamos el segundo eslabón. El lenguaje accesible. Si todos deben leer, el texto debe hablar su idioma. Traducción. ¿Ya? Si cada creyente debía leer la escritura, entonces la escritura no podía permanecer encerrada en lenguas sagradas inaccesibles para la gente. Las que solamente algunos pocos tenían acceso. El latín, por ejemplo, ¿verdad? Usted que por siglos era conocido como la lengua del reino. Del reino, la lengua sagrada. ¿Ya? Entonces la reforma empuja con fuerza, mire, la traducción a lenguas vernáculas. La predicación clara, los catecismos familiares, que catecismo, por cierto, no es una palabra exclusivamente católica o romana, ya que muchas veces nosotros, como solo en ese contexto lo hemos escuchado, pensamos que sí, ¿verdad? Catecismos familiares, los himnarios y los textos devocionales pensados para el hogar. Aquí ocurre algo decisivo. Mire, la alfabetización ya no está ligada a un aula, ya, sino a la casa, a la iglesia local y a la crianza. Entonces, aprender a leer se vuelve parte de la formación cotidiana, no solo académica. Ya. Es que mire, fíjese interesante cómo amarrar estos conceptos, ¿verdad usted? Exacto. Y la conectividad con hoy.
veo esto, pastor, y digo, bueno, ahora entiendo por qué estamos como estamos. Exacto. ¿Cómo cuesta hoy en día que las personas hagamos tiempo para eso? Es que mire, como hablábamos, ¿verdad? Parece que el sistema está hecho para quebrarnos. Sí. No, Sí. Mire, esto no es ninguna queja ni nada, ¿verdad? No. Ya, pero parece que si usted ve la realidad, parece que el sistema está hecho para enjaularlo a usted, ¿ya? Y no dejarlo que usted piense por sí mismo, empezando por la educación. ¿Ya? Porque si el oficio tan básico, tan necesario y tan revolucionario de enseñarle a leer a un niño está torcido, Dejemos entonces, eso, pastor. ¿a dónde vamos a parar? Dijo Dijo el profeta. Dejemos eso, pastor. Solo pensémoslo desde este punto de vista. Un hijo es alguien que amamos. De una forma, pues, inexplicable. Pero tanto estamos distorsionados que no tenemos ni siquiera tiempo para hablarles de su eternidad. Mire cómo el sistema nos ha vendido mentiras para que eso tan vital y tan importante como la eternidad de un hijo no nos importe. Sí, sea algo sin importancia. Sea algo secundario. Sí. Sea algo delegado a un grupo de maestros o maestras el domingo en la escuela dominical. Exacto. Algo tan grande como tu eternidad. ¿Por qué? Porque me estoy ocupando en algo que te sirva aquí. Exacto. Los La centavos. eternidad como que no importa mucho. Es que, ¿y en qué momento el sistema nos llevó a eso? ¿En qué momento en qué momento Ni cuenta nos hemos fuimos? dado. Exacto. No fuimos revolucionarios con eso. Exacto. ¿Sí? O sea, ¿en qué momento? Aún desde la perspectiva cristiana. Y si usted, el Grupo Barna no está aquí en Guatemala, pero no sé, me encantaría una ¿qué? Investigación de Grupo Barna aquí en Guatemala con relación al tiempo de los padres con los hijos en cuanto al discipulado cristiano. Y no sé. Daría que pensar. Ahora, mire, la lectura entonces deja de ser un acto excepcional y comienza a integrarse en la vida diaria. Es parte de lo cotidiano. ¿Ya? Pero todavía falta algo fundamental, el acceso material a los textos. Y eso nos lleva al tercer eslabón, la tecnología providencial. La imprenta convierte una convicción en un fenómeno social. Una teología que exige lectura masiva necesita una teología que exige lectura necesita una tecnología que la haga posible. Aquí entra la imprenta, lo que decíamos, ¿verdad? La imprenta no crea la reforma, pero la reforma sin imprenta no habría tenido el mismo alcance. Y a mí me gusta cómo el movimiento de la reforma catapulta el principio de educación, de acceso al texto utilizando una tecnología revolucionaria para su momento, como lo es la imprenta, ¿verdad usted? La posibilidad de producir libros en grandes cantidades a menor costo y con mayor estabilidad textual transforma el panorama cultural. Mire, por primera vez en la historia, grandes sectores de la población pueden tener un libro. Imagínense. Qué maravilla. ¿Ya? Entonces, no solo escucharlos. O sea, ya usted puede escuchar la palabra del púlpito, pero ahora usted la puede tener en sus manos. Me imagino que tampoco era tan barato un libro, ¿verdad? Pero por lo menos ya empezaba a ser un poco más accesible. Entonces, la fe se convierte, y este es un punto que a mí me parece bien interesante, porque es algo muy ligado al Antiguo Testamento, porque dice, la fe se convierte en una religión de libro, ¿ya? En sentido literal. Y esto genera un cambio profundo. La lectura deja de ser un evento público ocasional y se vuelve una práctica privada, regular y repetible. Y aquí es donde empieza el devocional. Bueno, no quiere decir que la gente antes no tenía devocional, ¿verdad? Antes de la reforma. Pero la masificación de la lectura de la lectura devocional en casa fue impulsado en parte por la reforma. Ahora puedo leer, ahora puedo tener un tiempo de comunión espiritual con mi Biblia aquí en mi casa, sin ir al templo, ¿verdad? Entonces no necesito estar dentro de las 4 paredes para tenerlo. Entonces, sin embargo, aún con libros disponibles, miren, la alfabetización sostenida no ocurre automáticamente. Se necesitan hábitos, disciplina y transmisión estructurada. Ahí aparece el cuarto eslabón. Leer requiere tiempo, método y comunidad. Instituciones, escuelas.
Y eso no está conectado, pastor, con lo que hemos venido hablando, ¿no? Usted, de cómo escolarizar o no es educar. Entonces, aquí el enfoque, por ejemplo, el ejemplo que usted está planteando de la Reforma Protestante, de cómo esa educación llevó a la transformación. Así es. Partir de que el ser humano viera la realidad de su ser. Así es. O sea, son los principios fundamentales, ¿verdad? El ser humano vio la realidad de su ser, aprendió a su creador y eso lo llevó a impulsarlo de forma correcta, con la ética, con la moral, con el desarrollo, el uso de tecnologías, tantas cosas para desarrollar el ser humano. Así es, correcto. O sea, ese debe ser el sentido, pero una tecnología sin ética y sin el entendimiento del ser no produce buenas cosas. Y ahí está el problema. Ahora, el quinto eslabón, mire, y es como el clímax de todo, los efectos secundarios de leer la Biblia a formar una mente libre. Exacto. Ya, entonces, una población que lee regularmente desarrolla habilidades que van mucho más allá de la devoción. Comprensión de textos, pensamiento secuencial, razonamiento abstracto, capacidad crítica y responsabilidad individual. Es lo que estamos hablando. Responsabilidad individual. De cómo eso lleva al fruto, ¿verdad usted? Exacto. El fruto de ese proceso educacional. Así es. Hoy en día, lo que planteamos, ¿verdad? Lamentablemente vivimos en sistemas los cuales, pastor, hoy en día, ¿cuánta herramienta tenemos para acceso a tecnología? Lo que hablábamos aquel día, por ejemplo, el acceso, por ejemplo, a energías nucleares y tantas cosas tan majestuosas, si queremos verlo así. Pero, ¿cuál es el problema? El ser. Así es. El ser humano está utilizando esas cosas, mire, sin ética ni moral, para destruirnos. Entonces, qué importante es que de la perspectiva holística vuelva al verdadero, la belleza y el arte de la educación, como lo decía el profesor Gonzalo en el artículo que citamos anteriormente. O sea, la belleza y el arte, que la educación vuelva a ser para eso, pastor. Correcto. Para que el ser humano se desgaste y que piense y que utilice las capacidades, las herramientas creacionales para ayudar a otro. Así es. Como decíamos en la Resistencia, para el bien, para la verdad, para la compasión. Así es. O sea, ¿en qué momento se para dejó de percibir justicia. eso? Los científicos teístas que mencionábamos anteriormente. Gente que creía en Dios y que diseñó grandes cosas con el objetivo de que la gente sea edificada. La imprenta, usted la mencionó. Sí. En algún momento hablamos del creador de los lentes, ¿se recuerda? Ajá. Del creador de las ondas radiales, del teléfono. O sea, ¿para qué? Para que el ser humano se desarrollara en eso, en su ser. Hoy estamos planteando en esta mesa que la tecnología y la educación vuelva a eso y que no siga apuntando, ¿verdad? Usted hacia crear mentes sujetas a un sistema que de esto que estamos hablando no le importa. Así es. Entonces, reto y desafío para la iglesia de hoy, pastor. Claro. Ahora, para ir terminando con esto, porque ya nos comió el tiempo, sin proponérselo, entonces, mire, directamente el énfasis en la lectura bíblica contribuye a la formación de capital humano, a la expansión de la cultura impresa, a la creación de asociaciones voluntarias y a una esfera pública más activa. Leer deja de ser un acto religioso y se convierte en una competencia cultural generalizada. La alfabetización entonces ya no sirve únicamente para entender la escritura, sino para interactuar con el mundo, con la ley, con la política y con la ciencia. Todo. Y aquí es donde debemos ser cuidadosos. Miren, la reforma no es la única causa de la alfabetización masiva moderna, pero sí cambió algo decisivo y duradero: el motivo por el cual la gente aprende a leer. Aprender a leer ya no era solo para obedecer al Estado o prosperar económicamente, sino para responder delante de Dios con una conciencia informada. Ahí está el punto. Tu mente está informada del creador, porque lees el libro sagrado, porque lees el texto sagrado. Y eso llevó, pastor, a grandes resultados. Así es. No sé si los reformadores en su momento pensaron en los resultados. Se lo imaginaron en algún momento, saber, ¿verdad? Yo a veces quiero subestimarlo, va, y decir, no creo que estuvieran pensando en el desarrollo de los pueblos de la perspectiva económica. Creo que ellos más pensaban que conocieran. Así es. La verdad. Pero eso trajo. Y es lo que Rodney Stark y Max Weber dicen, ¿verdad? De que todo esto vino como un subproducto de la reforma. Ahora, para cerrar, en resumen, la alfabetización en Occidente, mire, no comenzó como un proyecto estatal ni como una estrategia económica. Comenzó con una propuesta, como una respuesta a una pregunta espiritual. Si Dios habló, ¿cómo puedo permanecer ignorante de sus palabras? Maravilloso. Esa pregunta cambió la historia. Hasta el día de hoy. Y sigue hablando hoy. Claro. La pregunta, y hoy, ahí está. Hoy está de vuelta. Porque hoy Dios sigue hablando.
Pero hoy nosotros sabemos leer. Su voz, sí. ¿Qué estás leyendo? La pregunta es, ¿estamos leyendo las palabras que Dios ha revelado? Es más, hoy tenemos Biblias hasta de sobra, que Dios nos perdone por no leerla. Claro. Quiero entender también el reino de las tinieblas, que hace su parte. Sí, también. Y es muy probable... Hay un mundo espiritual activo. Es muy probable que estemos leyendo más el reino de las tinieblas. Sí. Y por eso estamos metidos en un sistema. Sí. Por eso estamos más inclinados hacia lo de aquí abajo. Ahí está. Que a lo de arriba. Bueno. Pastor, hay que recordar Colosenses 3. Gracias por haber estado con nosotros, querida familia. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. El tiempo se nos terminó, pero gracias a todos los que estuvieron por ahí conectados. Saludos a todos los que nos ven por diferentes medios, Pastor. A diferentes radios, diferentes empresas de cable. Muchísimas gracias. Si el Señor nos lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa, Pastor. Sí, saludos a el Page texano que siempre está conectado ahí. Saludos, dice, desde Texas. Y Eddie Sarceño dice, bendiciones del Altísimo para sus vidas. Por ahí también está hermano Juan Alonso. Saludos al profesor saludos, también. Hermano Flavio Edgardo Rivas, hermano Flavito le decimos en ese teca. Gusto saludarlo, hermano Flavio. Qué gusto que esté por ahí conectado. Gracias, hermano. Bendiciones. Un saludos a todos mis hermanos. Entonces, gracias por haber estado con nosotros, pero no queremos irnos sin antes recordarles que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que el Señor les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.